Bueno, ahora sí vamos a dar comienzo, ya dimos unos minuticos a ver quién más se conecta, esperemos que en el transcurso pues de la sesión se vayan conectando. Nuevamente, Melissa, buenos días. Hoy vamos a ver entonces en la sesión 4 lo que es bibliometría, leyes e indicadores bibliométricos para analizar la información científica, ¿sí? Entonces, te voy a compartir la pantalla, Melissa, y me confirmas, porfa, cuando la estés viendo. ¿Estás viendo la pantalla, Melissa? Sí, ya la estoy viendo. Listo, perfecto. Entonces, como hemos venido hablando en las sesiones pasadas acerca de la importancia de buscar, analizar y evaluar la información científica dentro de un proceso investigativo que estemos llevando a cabo, en ese orden de ideas, ese análisis y la evaluación de la información y el conocimiento resultante de esa actividad científica es un elemento que es imprescindible para todos los programas de investigación pública, tecnológica y de desarrollo que se implementen en cualquier sociedad, ¿cierto? Y es allí entonces donde la ciencia de la información brinda una ayuda inmensa al desarrollo de esas técnicas e instrumentos que nos sirven para medir la producción de conocimiento y su transformación en bienes, ¿cierto? En este caso, en los artículos, en los libros, capítulos de libros. Ay, qué pena, Melissa, yo confirmo si estamos grabando. Sí. Buenos días, María Alejandra, ¿cómo estás? Bueno, por ahí estará María Alejandra. Bueno, vamos a continuar. Entonces, las disciplinas métricas de la información, como la bibliometría, la cienciometría, la infometría, han permitido ese desarrollo de indicadores que al margen de las ventajas y de las limitaciones que han sido expuestas y sobre todo cuando son un producto de análisis de un contexto en el que nos estamos desenvolviendo, constituyen esas herramientas claves en la gestión de la política científica y tecnológica y sobre todo en esos procesos de toma de decisiones estratégicas, ¿sí? ¿Alguien abrió el micrófono? ¿Van a preguntar algo? No. Ah, hola, buenos días, Linis, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo te va? Ah, bueno, muy bien, gracias. Bueno, apenas estábamos haciendo la introducción, la sesión de hoy para María Alejandra, Lina y los que se hayan conectado, que realmente no alcanzó a ver la pantalla de la reunión, estábamos hablando acerca de lo que hemos venido viendo, de la importancia de buscar y analizar la información científica dentro de un proceso investigativo, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas les estaba explicando que ese análisis y esa evaluación de la información y de ese conocimiento que es resultante de la actividad científica es un elemento que es imprescindible para todos los programas de investigación, ¿sí? Esa disciplina y esas métricas de información como la bibliometría, que hace parte de la cienciometría, han permitido el desarrollo de indicadores que han sido, perdón, que han sido producto de un análisis en un contexto. Ahora, la bibliometría o el análisis de la información científica ha tenido una evolución. Los primeros estudios bibliométricos, por ejemplo, se remontan a principios de este siglo y consistían en un recuento manual de publicaciones científicas. A partir de los años 60 aparece un término denominado ciencia de la ciencia, que es la evolución de ese recuento manual de las investigaciones científicas, ¿sí? Este nace en la confluencia de la documentación científica,
de la sociología de la ciencia y de la historia social de la ciencia. ¿Por qué? Con el objeto de estudiar la actividad científica como un fenómeno social y mediante de indicadores y modelos matemáticos, ¿sí? Esa área da origen a lo que hoy en día se conoce como los estudios sociales de la ciencia, ¿sí? Entonces, mire, vamos viendo esta evolución de ese análisis y ese estudio de la producción científica. Esos estudios sociales de la ciencia es un campo que es de carácter interdisciplinario, que incluye recursos tanto técnicos y conceptuales de diferentes disciplinas, ¿sí? Entre esos se encuentra entonces la bibliometría. Esa bibliometría está bajo ese término o ese concepto de estudios sociales de la ciencia, que realizan su actividad investigativa dentro de diversas áreas de formación, ¿sí? Se realizan actualmente su actividad investigativa profesionales de diversas formación y algunos aplican las técnicas bibliométricas en sus respectivas áreas. La bibliometría, por ejemplo, ha experimentado un auge y un desarrollo facilitando esos avances técnicos y sus variadas áreas de aplicación, ¿sí? La bibliometría se puede aplicar, es algo multidisciplinario, por decirlo de alguna manera, porque se puede aplicar a cualquier área de investigación, porque vamos con este método, con esta herramienta, a evaluar esas fuentes de información, esa producción científica que hay. Los sociólogos, por ejemplo, de la ciencia profundizan en el estudio de la estructura y en el estudio de la dinámica de las áreas científicas. ¿Cómo? Ellos lo hacen mediante distintos indicadores bibliométricos, en especial mediante el uso de mapas de la ciencia. Y por otra parte, los historiadores, por ejemplo, en la ciencia se interesan más bien por realizar un seguimiento de las ideas a lo largo del tiempo. Pero en la actualidad, el campo estrella, pues el campo más importante ahorita de aplicación de la bibliometría es el área de política científica, porque de alguna manera nos da los lineamientos para poder tener esas políticas que deben regir la producción científica. Esa utilidad de la política científica explica por qué el auge de esos estudios bibliométricos en las últimas décadas y la aplicación en diversas áreas, porque da esos parámetros para tomar decisiones. Entonces, la bibliometría como una disciplina ha tenido desde su nacimiento dos grandes ámbitos de desarrollo de aplicación. Por una parte, se encuentra el estudio de la ciencia y la evaluación de la producción, ¿sí? Y la gestión editorial. Entonces, su desarrollo se debe a esas aportaciones, tanto de una como la otra, de estas dos ámbitos. Su consolidación definitiva ha venido de la mano del estudio de esa ciencia y de la comunicación científica, y sobre todo ha estado impulsado con importantes trabajos de fundamentación teórica de algunos autores. Entre esos está Price y Garfield, ¿sí? Los trabajos de Price, por ejemplo, en torno a la ciencia de la ciencia, significaron la consolidación definitiva de la bibliometría como la disciplina, ¿sí? Como lo que se conoce hoy como bibliometría. Price afirma que la finalidad de la bibliometría es identificar esas leyes y las regularidades que rigen la actividad científica de una manera global. Entonces, desde su origen hasta la actualidad, la bibliometría ha estado ligada tanto con la bibliografía como con las fuentes de información, ¿sí? Entonces, de acá viene la importancia de todo lo que hemos visto ya, ¿cierto? De
todo ese análisis de cómo buscar bibliografía y cómo buscar fuentes de información para luego venir a analizarlas. Entonces, de alguna manera, la bibliometría es una forma de hacer esa evaluación, ¿sí? Esa relación constituye una dependencia, ¿sí? Ya que los estudios bibliométricos se llevan a cabo a partir del análisis de esas fuentes de información que de alguna manera son las que constituyen esa base sobre la cual se mide la producción científica. Incluso los investigadores de esta disciplina hacen mucha referencia a las fuentes de información como ese medio sobre el cual se aplican las técnicas bibliométricas y que a su vez están estrechamente relacionados con métodos estadísticos. Estos estudios entonces complementan de una manera eficaz las opiniones y los juicios que se emiten por expertos desde cada área, ¿sí? Proporcionando entonces una herramienta útil y objetiva en el proceso de evaluación de los resultados en la actividad científica. Entonces, eso va a ser muy importante para, eh, para, para argumentar y sustentar de una mejor forma esa información que vamos a utilizar para nuestras investigaciones, los estudios que estemos desarrollando en algún momento, ¿sí? Bueno, entonces, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de un estudio bibliométrico? Entonces, los estudios bibliométricos tienen por objeto ese tratamiento y ese análisis más cuantitativo de todas las publicaciones científicas o la producción científica, ¿sí? Constituyéndose ahora como en una herramienta esencial para el conocimiento de la actividad investigativa, aportando entonces datos sobre una situación científica a nivel mundial o de un país, ¿cierto? Dependiendo de las limitaciones que nosotros hagamos, las delimitaciones que nosotros hagamos en una búsqueda o en un tema de investigación, permitiendo entonces así evaluar ese rendimiento de la actividad científica y su impacto en la comunidad alrededor del área o el campo de investigación que estamos llevando a cabo, ¿sí? La cuantificación de las publicaciones es ese elemento básico de la mayor parte de los estudios bibliométricos, mientras que la de las citas puede usarse directamente como una medida de la repercusión o de la importancia de una publicación o de las publicaciones de una persona, de una institución, de un país, ¿sí? Cuando vamos a hacer el análisis podemos también delimitar esos análisis y mirar entonces qué vamos a analizar, si vamos a analizar el comportamiento de los autores, si vamos a analizar el comportamiento de las instituciones, pues determinada institución, ¿sí? O de un país, o si vamos a comparar, por ejemplo, países, se puede hacer a nivel mundial, o vamos a hacer un análisis en América Latina, pues ejemplo, ¿cierto? Entonces ya uno va delimitando cómo se va a hacer ese análisis. Las referencias y las citas se convierten entonces en esa materia prima de la bibliometría. Sin embargo, se deben tratar con cuidado porque la cuantificación de publicaciones no está libre de algunos sesgos. ¿A cuáles sesgos me refiero? Por ejemplo, que no reflejan la calidad de los documentos. ¿Por qué? Por ser un análisis cuantitativo. Entonces yo con un número determinado, porque un autor publique mucho, no quiere decir que sea entonces un autor que publique de calidad, pues tenga publicaciones de alta calidad. Otro sesgo puede ser que cada artículo contribuye de manera diferente al avance de la ciencia, que los estilos y las categorías varían de acuerdo con la disciplina, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta que también se pueden tener sesgos debido a que un análisis bibliométrico va muy ligado a un método más matemático, estadístico de cuantificación, ¿cierto? Entonces, ese análisis bibliométrico es esa herramienta que nos permite realizar la identificación cuantitativa de esos aspectos más relevantes de un tema de estudio, ¿sí? A través de indicadores. Entonces, ¿cuáles son esos objetivos de una bibliometría?
Cualquier estudio sobre bibliometría debe perseguir dos estudios básicos. El primero, analizar el tamaño, crecimiento y distribución de la bibliografía científica. Y el segundo, estudiar la estructura social de los grupos que la producen y la utilizan. Entonces, miren que es un análisis muy general de interpretación de la producción científica y de todos los actores que intervienen en ella, sean instituciones, sean países, sean autores, ¿sí? Estas evaluaciones tienen una asignación de fondos, por ejemplo, para la investigación e incluso para la promoción profesional de los investigadores. Entonces, por eso es necesario conocer muy bien la característica de cada uno de esos indicadores y las limitaciones, ¿sí? La importancia de que los estudios bibliométricos complementen ambos objetivos radica en que la necesidad de los datos, en que es necesario analizar esos datos numéricos de tamaño, de crecimiento, entre otros, y que sean interpretados dentro de un contexto, ¿cierto? Porque cuando nosotros vamos a hacer un análisis, entonces nosotros vamos a buscar información que nos sirva para nuestro estudio. Y lo más importante es la interpretación que vamos a dar de la información que encontramos, teniendo muy en cuenta cuál es el contexto en el que nos estamos desenvolviendo, cuál es ese contexto del estudio que estamos realizando, ese contexto de la comunidad científica que va a generar esa producción, ¿sí? Entonces, es muy útil para analizar la producción científica más visible internacionalmente, ya que tienen una buena cobertura de revistas, si se busca, por ejemplo, en una base de datos adecuada. Eso depende ya de cada proyecto y de su campo de interés. ¿Por qué? Porque como les había comentado en la clase pasada, las bases de datos y la fuente de información a la que vamos a llegar depende de cada uno de nosotros, depende del proyecto que estamos realizando, la investigación que estemos realizando, porque ahí es donde vamos a tomar la decisión de qué fuente o qué base de datos vamos a utilizar para nuestra investigación, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a lograr el objetivo de un análisis bibliométrico? Para lograr el objetivo de una bibliometría, es necesario entonces plantearse y analizar indicadores que en realidad son muchos, tienen muchas denominaciones y tienen muchas clasificaciones, pero que en general se centran en la productividad científica, en el impacto que genera esa producción científica, en las estructuras de las redes de colaboración y coautoría que se tienen dentro de una área específica y el contenido de la producción, ¿sí? De ese tema particular o de esa área que estamos investigando. ¿Para qué? Para identificar el dinamismo general de un campo de investigación y qué necesitamos para fundamentar nuestra investigación. Entonces, los indicadores bibliométricos más utilizados, por ejemplo, para medir la actividad científica, se basan en esos recuentos de las publicaciones y de las citas recibidas por los trabajos publicados, así como en el impacto de las revistas de publicación, ¿cierto? Ese factor de impacto de las revistas es un indicador presente en casi todos los estudios bibliométricos, aunque a veces se asemeja el alto factor de impacto con mayor calidad. Sin embargo, ese indicador mide específicamente esa visibilidad o difusión de los trabajos que están publicados en esas revistas. Y más que calidad, y más que la calidad de esos estudios, ¿cierto? Es más impacto que calidad. Bueno, y adicionalmente, los indicadores se apoyan en leyes bibliométricas basadas en el comportamiento estadístico a lo largo del tiempo. Entonces, para nosotros realizar un estudio bibliométrico,
debemos tener algunas consideraciones metodológicas, ¿sí? Ese uso de indicadores bibliométricos para estudiar la actividad investigativa de un país o a nivel mundial se basa en que las publicaciones científicas son un resultado esencial de dicha actividad investigativa, ¿sí? Desde el punto de vista cognitivo, por ejemplo, es un nuevo conocimiento que adquiere valor cuando se da a conocer y se difunde dentro de la comunidad científica. ¿Por qué? Porque desde este punto de vista cognitivo se dice que solamente así se puede contribuir al avance científico, haciendo esa difusión o dando a conocer ese conocimiento nuevo que se genera, ¿sí? Y por otra parte, desde el punto de vista social, la publicación de nuevos descubrimientos la ven como una fase que es inherente o que es esencial dentro de ese proceso del investigador, ¿sí? ¿Por qué? Porque permite a los científicos obtener ese reconocimiento por la labor que generó, pues por la labor que llevó a cabo, ¿sí? Por todo esto, la publicación científica se va convirtiendo en un resultado muy importante y en el resultado tangible de la investigación. Y por ende, los indicadores bibliométricos adquieren entonces una validez, ¿sí? Porque es esa manera en la que podemos materializar la investigación. La fiabilidad o la confiabilidad de los resultados de los estudios bibliométricos van a depender en muy alta parte de la correcta aplicación que se dé de ellos, ¿sí? Realizada con conocimiento tanto de las ventajas que tienen estos indicadores como de sus limitaciones. Entonces, a partir de eso se debe tener en cuenta también el tipo de área a estudiar. Los indicadores bibliométricos son válidos en aquellas áreas en las que, por ejemplo, las publicaciones son un resultado esencial de la investigación. ¿Qué quiere decir con eso? Que su validez es mucho mayor en el estudio de áreas básicas en donde predominan las publicaciones científicas, ¿sí? Y mucho menor en esas áreas que son como más tecnológicas o aplicadas. ¿Por qué? Porque en las áreas tecnológicas las publicaciones de los resultados de investigación es menos relevante, o no que sea menos relevante, sino que adquiere mayor importancia otros resultados, como por ejemplo las patentes o los nuevos productos. Y se ve de alguna manera eh, vul, vul, se ve impactado o se ve amenazado porque cuando las investigaciones tecnológicas quieren buscar una patente o un nuevo producto, normalmente estas investigaciones no se publican. ¿Por qué? Porque prevalece muchas veces ese secreto industrial para poder proteger ese know-how y evitar imitaciones de esos nuevos productos, ¿cierto? Entonces, se dice que las patentes no son, las podemos mirar y las podemos analizar, como vimos la clase pasada en la búsqueda de bases de datos en Scopus, por ejemplo, que cuando uno hace una búsqueda de unos términos también nos muestra, aparte de los documentos principales, los documentos secundarios nos muestra cuáles tienen patentes, ¿sí? Pero ese no se ve como un buen indicador porque muchas veces prevalece entonces como ese secreto para no perder, pues para evitar esas imitaciones que se pueden dar en la industria, ¿sí? Otra consideración que debemos tener en cuenta es el tamaño de la unidad a utilizar, ¿sí? El máximo grado de confiabilidad de los estudios bibliométricos se obtiene cuando se analizan grandes unidades, como la producción de un país. Esta se llama, por ejemplo, el macroanálisis, o cuando se hace de un área científica específica, se le conoce como mesoanálisis. Los análisis sobre pequeñas unidades, por ejemplo, como el estudio de la producción de un investigador individual, se le llama microanálisis y son menos confiables. ¿Por qué? Porque es, digamos que la opinión o el concepto de una sola persona.
muchos de los indicadores utilizados en los análisis bibliométricos son de tipo estadístico y la confiabilidad desciende en muestras de menor tamaño, ¿cierto? Yéndonos a los conceptos estadísticos. Y finalmente, tenemos que considerar las bases de datos como la fuente de información. Entonces, las bases de datos bibliográficas son esa principal fuente de información que nosotros utilizamos como investigadores en los estudios bibliométricos. ¿Por qué? En la actualidad existen bases de datos especializadas en todas las áreas científicas y también multidisciplinarias, lo que permite analizar cualquier área o campo de investigación a través de dichas fuentes, ¿cierto? Sin embargo, esa validez de estudio va a depender siempre en gran medida de que la base de datos seleccionada cubra de forma adecuada el objeto de estudio nuestro, ¿sí? Las distintas bases de datos difieren en cobertura temática, en criterios de selección de revistas y documentos, tienen sesgos geográficos, lingüísticos y todas esas características se deben estudiar de forma previa a la realización del estudio, ¿cierto? Como ya lo vimos a profundidad en las clases anteriores de cómo seleccionar esas fuentes de información, ¿sí? Analizando muy bien qué base de datos o qué fuente nos puede dar mayor información relevante para nuestro tema de investigación. Ahora bien, ¿cuáles son esas leyes bibliométricas que me apoyan esos estudios? Un autor, bueno, como ya les he mencionado, la bibliometría es una parte de la cienciometría que aplica métodos matemáticos y estadísticos a toda esa literatura de carácter científico y a los autores que la producen, con el objetivo de ¿qué? De estudiar y de analizar esa actividad científica. Para ello, se apoya entonces de leyes bibliométricas que están basadas principalmente en ese comportamiento estadístico a lo largo del tiempo y que han demostrado diferentes elementos que forman parte de esa ciencia, ¿sí? Entonces se plantean dos categorías. La primera, las leyes que afectan la literatura científica. Y la segunda, en las que afectan los autores y las publicaciones, ¿cierto? Entonces se encuentran la ley de crecimiento exponencial, que también, bueno, estas leyes también toman el nombre de sus autores, entonces las podemos encontrar como, por ejemplo, ley de crecimiento exponencial o ley de Price, ley de productividad de los autores o ley de Lotka, ley de envejecimiento u obsolescencia de la literatura científica, que también la plantea Price, y la ley de dispersión de la literatura científica o ley de Bradford, ¿sí? Esta ley de envejecimiento o obsolescencia de la literatura científica, la parte de la ley de envejecimiento que la plantearon los autores diferentes, que específicamente no recuerdo el nombre ahorita, pero más adelante se los voy a mostrar para que tengan en cuenta también que la pueden encontrar con el nombre de esos autores. Entonces, normalmente se encuentran por esos tipos de nombre cuando las vamos a consultar. Entonces, ¿qué nos dice la ley de crecimiento exponencial? Ese autor constató que el crecimiento de la información científica se produce a un ritmo que es muy superior respecto de otros fenómenos sociales, ¿sí? Pero que es muy similar a los fenómenos que están en contextos naturales, como por ejemplo los procesos biológicos o por ejemplo el crecimiento de la población, ¿sí? Dicho crecimiento es tal que cada 15 a 30 años la información existente se duplica con un crecimiento exponencial. Aunque eso depende en gran medida del área de conocimiento que se trate, ¿cierto? Porque no en todas las áreas de conocimiento se tiene el cumplimiento de esta ley, sino que estas leyes nos apoyan esos análisis y nos permiten identificar si efectivamente un área cumple o no cumple con ese crecimiento exponencial.
Y de ahí podemos sacar conclusiones de, por ejemplo, bueno, esta área no tiene ese crecimiento, ¿por qué? No tiene tanto auge, evolucionó, cambió, ¿sí? A su vez, este autor propuso varias etapas. Entonces, eh, las etapas las podemos ver en esta gráfica que está acá. Entonces, él propone una fase inicial, que es la de precursores, que es donde se inician esas publicaciones, ¿cierto? El crecimiento exponencial, en donde plantea ese crecimiento prácticamente en línea recta, el crecimiento lineal, de ahí parte pues ese crecimiento lineal en la fase 3, y llega a una fase 4 que es un límite de saturación, en donde ya hay demasiada información de un área específica, ¿sí? No solo la literatura científica puede crecer de manera exponencial, ojo, sino que también el número de los investigadores. Por lo que la primera conclusión que obtuvo Price de ese crecimiento exponencial fue la contemporaneidad de la ciencia, es decir, el fenómeno que consiste en que el número de científicos en la actualidad constituyen casi que el total de los que han existido en el pasado más los actuales, siendo el número de científicos del pasado una proporción casi que irrelevante frente a ese número actual, ¿cierto? ¿Qué nos quiere decir él? Que cada día hay muchísimos más investigadores. Entonces, si vamos a ver esta ley de crecimiento exponencial, la podemos ver no solamente para las publicaciones de un área específica, sino que también la podemos ver desde los autores, ¿sí? Desde esos investigadores que han ido incrementando y por lo tanto hay una relación directa en que entre más investigadores hay mucha más publicación científica, ¿sí? Cuando él plantea ese límite de saturación, hace referencia al colapso del campo científico, ¿sí? Porque él plantea que un crecimiento exponencial no puede mantenerse hasta el infinito. Es decir, que ha de existir un límite llamado techo o límite de saturación, que es este que presenta acá en la parte superior derecha de la gráfica, ¿sí? Bueno, por este lado, la ley de crecimiento exponencial. Seguimos con la ley de productividad de los autores. Lotka demostró que la relación de trabajos por autor sigue un comportamiento constante bajo determinadas circunstancias, ¿cierto? Él plantea varias ideas. Plantea que esos comportamientos dependen de la circunstancia, dependen del área, y determina que partiendo de un número de autores con un solo trabajo sobre un tema, es posible predecir el número de autores con N trabajos, ¿sí? Mediante esta fórmula que plantea acá. Entonces, él pone como este ejemplo. Si en una determinada área de conocimiento existen 100 autores que han publicado un solo trabajo, una sola firma, un solo producto de investigación, ¿cuántos autores habrán publicado más trabajos, cierto? Entonces, él hace esta relación y esta ley también se asemeja al índice de transitoriedad, que también es un índice que nos ayuda a evaluar dentro de la bibliometría la producción científica. Ese índice de transitoriedad, por ejemplo, dice que la cantidad de autores que realizan un solo trabajo de una rama específica de la ciencia, pues dice cuál es ese número, ¿cierto? Sin embargo, no se trata solamente de analizar el número de autores de un periodo determinado, sino de localizar también a esos autores que son más productivos. Es decir, esa relación cuantitativa entre los autores y los artículos producidos en un campo dado y en un periodo de tiempo determinado, ¿sí? Se concluye entonces que a medida que aumente el número de trabajos, el número de autores disminuirá, ¿sí?
esa concentración de la producción científica en torno a unos pocos investigadores que se tienen, ¿sí? Es como la concentración de esa producción en unos cuantos autores. Eso se va a ver como a medida que se van especializando, ¿sí? Eso se puede ver también a la existencia de que a medida que se avanzan las investigaciones o que el investigador se involucra más en la carrera investigativa, contribuyen a ser más productivos dentro de un área específica, ¿sí? Esa carrera investigativa puede tener un efecto relevante sobre las opciones de éxito profesional de un investigador. Ese efecto es conocido como ventaja acumulativa o efecto Mateo, ¿cierto? Ese efecto Mateo lo plantea este autor de una manera muy interesante en cuanto lo asemeja y dice, cuantos más trabajos tiene un autor, mayor será su facilidad de publicar. Y lo asemeja al efecto Mateo porque lo relaciona con este evangelista Mateo que dice, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será negado, ¿cierto? Entonces, a partir de eso, por eso lo llaman el efecto Mateo, entre que un investigador, entre más trabajos tenga ya publicados, mayor será esa facilidad de publicar, ¿cierto? Ahora vamos con la ley de envejecimiento u obsolescencia de la literatura. Esta ley que les mencionaba ahorita, los otros autores que plantean esa ley de envejecimiento, Burton y Clever, también se llama así, ley Burton y Clever, o Price, ellos encuentran que la literatura científica pierde actualidad cada vez más rápidamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada vez más se está publicando, entonces, entre más se tienen publicaciones nuevas, se va haciendo más obsoleta la anterior, ¿sí? Estudiando por años la distribución de las referencias bibliográficas en diferentes áreas, estos autores observaron que mientras que el número de publicaciones se multiplica por 2, más o menos cada 10 a 15 años, el número de citas que reciben tales publicaciones se va dividiendo en 2 cada 13 años aproximadamente. Entonces él logró demostrar esta relación y estableció un cálculo para conocer ese porcentaje de artículos publicados en los cinco últimos años, que se llama índice de Price, que es ese porcentaje de referencias con una edad menor a 5 años, ¿sí? Por otro lado, para medir ese envejecimiento, estos autores Burton y Clever idearon el concepto de semiperiodo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vamos a analizar una gráfica, podemos ver algunas se nos presentan con esos semiperiodos que se refieren a ese tiempo en que ha sido publicada la mitad de la literatura referenciada dentro de un área específica, ¿sí? Es decir, ese semiperiodo es la mediana de la distribución del conjunto de referencias ordenadas por su antigüedad, o sea, de más antiguo a más nuevo, y miramos cuál es la mediana. Bueno, eso por la ley de envejecimiento o obsolescencia de la literatura. Todas estas leyes me apoyan determinados indicadores. Y estos indicadores, cuando veamos los ejemplos y veamos las dos próximas clases, que son los ejemplos y cómo vamos a analizar esos indicadores y cómo los vamos a sacar, vamos a ver que estas leyes nos ayudan mucho para apoyar todos esos indicadores y para mirar que efectivamente son leyes que se demuestran con los resultados de esos indicadores, ¿sí? La ley de dispersión de la literatura científica, por ejemplo, se ocupa de ese estudio de la dispersión de la literatura. Es decir, acá este autor Bradford realizó numerosos estudios estadísticos y llegó a una conclusión de que existe un número de trabajos científicos sobre un tema determinado que está concentrado en un número reducido de revistas, ¿sí? Entonces, ¿a qué hace referencia esa ley de dispersión de la literatura científica? Es
cómo está dispersa esa literatura en esas fuentes, cómo se ve, se visibiliza la producción científica, ¿sí? Si consultamos, por ejemplo, la literatura especializada, observamos que existe un número de trabajos agrupados en un pequeño número de revistas llamado núcleo o zona core. Esa zona core delimita los artículos concentrados en un grupo de revistas. Entonces, esta ley también nos ayuda como a confirmar esos resultados que vamos a obtener con los indicadores. Entonces, ¿se cumple o no se cumple la ley de la dispersión? Sí, ¿por qué? Porque efectivamente hay un grupo de trabajos, un número de trabajos que están agrupados en determinado número de revistas, que son pocas, ¿sí? Bueno, entonces se formarán esas zonas donde se necesitará un número superior de revistas para obtener el mismo número de artículos. Esas son esas zonas que se llaman zona core o núcleo de un área temática específica. Bueno, a partir de estas leyes bibliométricas, esas leyes son las que nos van a ayudar a apoyar los resultados de alguna manera de los indicadores bibliométricos, ¿cierto? Entonces, los principales indicadores bibliométricos, cuando se habla de ellos, la mayoría de los autores dice que se pueden agrupar en dos grandes grupos. El primero, en que son indicadores cuantitativos de la actividad científica, en donde se incluye el número de las publicaciones y los indicadores de impacto, que están basados es en el número de citas que obtienen esos trabajos científicos y que caracterizan la importancia de dicha producción en función de ese reconocimiento dado por otros investigadores, ¿cierto? Entonces, para lograr los fines de la medición del conocimiento producido, la bibliometría se vale de estos indicadores que se configuran como esos rasgos esos rasgos, que explican el comportamiento de la ciencia y la tecnología, y los cuales son definidos como medidas a partir del análisis estadístico cuantificable, ¿sí? La importancia entonces de estos indicadores bibliométricos radica en que es un instrumento básico mediante los cuales la sociedad o cualquier investigador, ¿cierto?, puede acceder a un conocimiento sobre esa estructura real que tiene la ciencia y poder orientar en lo posible o dar la dirección del desarrollo de un conocimiento o orientar más investigaciones, ¿sí? Además que también sirve para el diseño de políticas científicas, como lo mirábamos inicialmente en la evolución de la bibliometría, de cómo nació esos estudios de la producción científica o ese análisis de la producción científica, decía que era muy importante para las políticas científicas, ¿sí? Porque ese diseño de políticas científicas nos van a ayudar para la evaluación de los sistemas de investigación. Estos indicadores resultan ser también fundamentales para poder mejorar esas políticas futuras y como consecuencia de eso poder mejorar también la calidad de la investigación. Se puede definir entonces como indicador esos parámetros que se utilizan en el proceso evaluativo de cualquier actividad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque permiten analizar el tamaño, el crecimiento, la distribución de una bibliografía, analizar esos procesos de generación, propagación, difusión, uso, ¿sí? E identificar también a los agentes implicados en su producción y utilización, es decir, los autores, los grupos de investigación, esas redes de colaboración que se van conformando en áreas determinadas, organismos, revistas, instituciones, ¿sí? La evaluación de esa actividad científica y de la productividad de los investigadores es entonces una cuestión de interés desde muchas perspectivas. ¿Cuáles son esas perspectivas? Por ejemplo, la financiación de la investigación, la recompensa de las actividades de investigación,
la formulación de políticas de investigación, la toma de decisiones relacionadas con esas políticas que se formulan, ¿cierto? La planificación estratégica de la actividad universitaria, de la actividad docente. Por ejemplo, también la dotación de plazas de profesores en las universidades. También muy importante su promoción y la concesión de becas, ¿cierto? Entonces, esos indicadores, de alguna manera, con estas perspectivas, sirven para que se establezcan esos sistemas justos de evaluación, de promoción, de alguna manera, como esas recompensas que se le dan a las personas o a los profesores o a las personas, sí, que se dedican a la investigación, ¿sí? Por todas esas razones es que se preocupa tanto por tener esos sistemas justos de evaluación en la actividad investigativa, porque eso ha sido siempre de preocupación, tanto para los propios implicados en la investigación, o sea, los investigadores, como para aquellos que tienen que tomar decisiones al respecto, ¿sí? Entonces, miren que realmente los indicadores bibliométricos apoyan mucho la actividad científica, ¿sí? Nos sirven mucho para tomar decisiones, para validar información. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué podemos medir con un análisis bibliométrico? Entonces, con todo este recorrido vemos que podemos analizar la productividad de la producción científica, ¿sí? Podemos analizar el impacto de esa producción o la calidad, ¿cierto? El impacto como un indicador directo de esa producción y la calidad como un indicador indirecto. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros podemos evaluar el impacto en términos del número de citaciones, ¿sí? Que ahorita lo vamos a ver más detalladamente, pero les quiero hacer la claridad. Y la calidad, realmente nosotros con un número determinado de citas no podemos decir que un trabajo sea de calidad o no, pero sí sabemos que generan un impacto. Y al generar un impacto, quiere decir que, bueno, si lo están citando y si ha generado un impacto es porque si han leído ese documento, se asume que se tiene cierto grado de calidad, ¿cierto? Pero la calidad realmente nosotros la debemos definir es cuando leemos el documento y lo miramos en términos de metodología, de planteamiento del problema, de las conclusiones o los hallazgos, ¿sí? También podemos medir entonces la visibilidad de la producción científica, la colaboración y las tendencias temáticas. Que este análisis, por ejemplo, es uno de los que, desde mi punto de vista, es mucho más importante porque nos da una mirada más a fondo de lo que se tiene en la investigación o de cómo ha evolucionado en un área específica a partir de esos términos claves que tiene esa área, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar a ver los indicadores. Los indicadores de productividad, por ejemplo, se da como el número de publicaciones de un área, de un país, de una revista, ¿sí? Es un indicador útil para cuantificar esa actividad científica y su mayor utilidad se obtiene al efectuar comparaciones con otras áreas, con otros países, ¿cierto? Estos indicadores, por ejemplo, se presentan de dos maneras. En el número de publicaciones que se tiene por país, por año, por autor, por revista o en un top 10, ¿cierto? Normalmente el análisis se hace así para comparar, por ejemplo, cuáles son los 10 países que más publican. Entonces ahí analizamos la productividad científica de un país. ¿Cuáles son los años en los que más se publicaron? Entonces ahí puedo analizar cuáles fueron los años más productivos. Lo mismo con los autores, cuáles son los más productivos, independientemente de donde sean, ¿cierto? Si yo voy a hacer un análisis de los autores, de los 10 autores más importantes, más productivos, perdón,
puede que dentro del top 10 estén autores tanto de un país como de otro, publicaciones de un año como de otro, publicaciones de una revista como de otra, ¿cierto? Entonces se da como en estos dos términos, ¿sí? Es muy importante entonces tener un marco de referencia en el que se pueda ubicar nuestro objeto de estudio. También es muy interesante realizar seguimientos de esa producción científica a lo largo del tiempo para mirar qué tanto se ha publicado en una ventana de tiempo, si ha crecido o no ha crecido la producción científica, ¿sí? A partir del número de publicaciones se pueden construir también otros indicadores. Por ejemplo, el índice de actividad. Ese índice permite comparar el grado de especialización de un centro o una región en un determinado tema, por ejemplo, ¿sí? Entonces, estos indicadores se basan principalmente en ese recuento de publicaciones científicas y son mucho más fáciles de utilizar, ya que proporcionan información sobre unas características básicas de las unidades analizadas, es decir, del año, de los autores, del país, de las revistas, etc. El análisis de las publicaciones permite también conocer ese dinamismo de un área de estudio según cómo aumente, cómo disminuya o cómo se mantenga durante el tiempo. Este es un indicador básico y a la vez es uno de los más sencillos, porque es la cantidad de publicaciones producidas teniendo en cuenta cada uno de estos aspectos, por país, por año, por autor, por revista, ¿sí? Adicionalmente, también podemos ver el tipo de publicación. ¿Qué cantidad de publicación se presenta, por ejemplo, en artículos, en congresos, como libros, como capítulos de libros, etcétera? Los indicadores de productividad también nos aportan información sobre ese comportamiento y distribución de las publicaciones llevadas a cabo por cada uno de estas delimitaciones, país, año, ¿sí? En donde se pueden medir los principales resultados de cada uno de esos ítems. Se establece que son un recuento y da cuenta de la actividad científica, pero no del progreso científico, ¿cierto? Ya que esto no nos proporciona una información de la calidad, o sea, nos dice qué cantidad hay, pero no nos dice qué calidad. Esos indicadores nos permiten es conocer ese dinamismo de un área de estudio en general, o sea, en términos de cantidad, ¿sí? Bueno, ahora vamos con los indicadores de circulación. Estos indicadores de circulación se sustentan en los resultados científicos, en que los resultados científicos deben circular por canales formales que hagan posible la socialización del conocimiento entre la comunidad científica, ¿sí? Mire que se le da bastante importancia y relevancia al cómo se va a hacer esa socialización del conocimiento, o sea, porque dentro de todo el proceso investigativo se llega hasta esa difusión, hasta esa socialización del conocimiento, ¿sí? Miden también la presencia de los documentos, tanto en bases de datos bibliográficas como en bibliotecas, bibliotecas virtuales, ¿sí? Están condicionados también por la especialización y el idioma de las publicaciones. Esos indicadores se utilizan para ver la distribución de las revistas y su cobertura en las bases de datos, ¿sí? Entonces, miren que de alguna manera nos evalúa como esa visibilidad que se puede tener de la producción científica de determinada área. La comunicación de los documentos a través de Internet permite que las comunidades académicas y sociales conozcan esa producción científica que se está generando en diferentes partes del mundo, ¿sí? Esos medios y estas bases nos han ayudado mucho a través del tiempo a poder tener ese intercambio de conocimiento. Y en consecuencia, eso se traduce en ventajas de visibilidad para los investigadores y sus productos científicos, ¿sí? Asimismo, al tratarse de circulación del conocimiento, de su expansión y de su visibilidad,
se está ante factores intangibles que gracias a los indicadores bibliométricos se cuantifican y permiten estudiar e identificar diferentes aspectos de esa actividad investigativa, ¿sí? Como las áreas temáticas prioritarias, las disciplinas emergentes, las redes de excelencia, el grado de relevancia de las instituciones, entre otras. Bueno, algunos de esos indicadores de circulación se plasman acá, como por ejemplo el índice de productividad circulante y cómo se calcula. El índice de circulación, el índice de difusión internacional, ¿sí? Bueno, ahora vamos con los indicadores de repercusión e impacto. Entonces, estos indicadores proceden del análisis de las citas y de las referencias. Se apoyan en ese supuesto de que los trabajos importantes son usualmente los que tienen un mayor número de citaciones, ¿sí? Se basan en ese recuento del número de citas que reciben los documentos durante un periodo determinado a partir de su publicación, ¿sí? El principal indicador para la evaluación de la calidad de producción científica recogida en una determinada revista es ese factor de impacto. Entonces, miren que impacto no es sinónimo de calidad. Sin embargo, es un factor indirecto para decir que puede o no ser de buena calidad un trabajo científico, ¿sí? Este indicador es una medida de frecuencia con la que el artículo medio de una revista ha sido citado en un periodo de tiempo. O sea, básicamente, mire, esa relación entre las citas recibidas y los artículos publicados en una revista. Esos indicadores de impacto hacen referencia a esos indicadores que nos sirven para medir ese desempeño de las investigaciones publicadas. Ojo, ese desempeño en términos del impacto que se genera por el número de citaciones que recibe, por la cantidad de citaciones. Este también se puede medir por el impacto por años, o sea, qué años se tuvo más citaciones el área que estamos estudiando o qué país recibió un mayor número de citaciones en esa área, ¿sí? O, por ejemplo, qué revistas fueron las que más tuvieron citas y por autores, ¿sí? En definitiva, hoy en día se considera que el número de citas que recibe un trabajo es solo un indicador que es parcial de su calidad, o sea, complementa esa calidad y muestra visibilidad, difusión, impacto del trabajo en una comunidad científica de un área específica, ¿sí? Ahora, algo muy importante, no necesariamente el nivel de productividad significa calidad e impacto, ¿sí? Ahora bien, si se tienen los dos, quiere decir que se difunde gran cantidad de conocimiento de alta calidad. Existen otros indicadores que son los indicadores de colaboración o estructura que básicamente bajo el término de colaboración en ciencia, por ejemplo, se incluye una amplia gama de relaciones y actividades conjuntas entre grupos de investigación e instituciones, ¿sí? O no solamente grupos de investigación e instituciones, sino también entre países, entre autores, que puede variar mucho, ¿sí? Podríamos citar la colaboración entre los autores, que puede ser del mismo país, aunque de diferentes instituciones, o al revés, pueden ser de diferentes países o de la misma área, ¿sí? Esos indicadores se utilizan principalmente para determinar esa actividad de cooperación científica que existe entre instituciones, grupos científicos, autores, países, etcétera, ya que el número de artículos producidos por dichos colectivos se dice que es proporcional a su actividad investigativa y por lo tanto se puede considerar como un índice de esta, ¿sí?
La naturaleza técnica y compleja de lo que es la investigación, así como la multidisciplinariedad de algunas áreas que existen, requieren la contribución de varios profesionales. Y a esto se le ha dado mucha importancia en los últimos años, ¿cierto? Es decir, ese trabajo en equipo se le ha dado especial relevancia. ¿Por qué? Porque de alguna manera se dice que el trabajo en equipo, pues o ese trabajo colaborativo puede aportar mucho, dado que se tienen múltiples puntos de vista que pueden ser muy valiosos o pueden existir discusiones que lleven a conclusiones que están enriquecidas por múltiples puntos de vista, ¿sí? Ese trabajo en equipo se reconoce por medio de la inclusión como autores en las publicaciones a todos los investigadores que han participado en el trabajo, ¿sí? Por consiguiente, este indicador o estos indicadores miden las relaciones que han existido entre los investigadores científicos y que han finalizado alguna publicación conjunta de resultados científicos. Estos indicadores de colaboración se basan principalmente, entonces, según todo esto, en los datos de autoría. En la bibliometría se sigue el concepto de colaboración internacional como un indicador de globalización. Entonces, a estos indicadores le dan especial relevancia e importancia por esa colaboración, esa estructura que se puede conformar entre diferentes actores, ¿cierto? Llámense instituciones, llámense países, llámense autores. Son esas redes de colaboración que se van conformando alrededor de un campo en específico, ¿sí? Bueno, ahora, este indicador puede estar sobreestimado o puede estar infraestimado. ¿Qué quiero decir con eso? Sobreestimado por ejemplo, la autoría honoraria, que hace referencia a esas personas de relevancia académica que figuran como autores sin haber participado en el estudio, ¿cierto? O por la autoría de agradecimiento, que es ese personal de apoyo técnico incluido en el trabajo sin cumplir también esos criterios de autoría. Y con respecto al término infraestimado, que el indicador puede estar infraestimado, hace referencia al caso que se presente una autoría fantasma, ¿sí? Es decir, que un experto que colabora de forma muy directa en el estudio, que también participa en la fase conceptual del diseño, en la metodología e incluso en la redacción del manuscrito final que se va a presentar, no figura como autor del mismo, ¿sí? De ese artículo. Entonces, el indicador de colaboración es, entonces, ese análisis de estructura de las redes para analizar la colaboración científica que existe entre esos actores. En este análisis se estudia básicamente la estructura significativa de relación y todas las ocurrencias entre los términos claves, centrándose en la copresencia de pares de componentes, ¿sí? ¿A qué me refiero con ocurrencias? A esas coincidencias de los términos claves y se centran en esa copresencia de pares que se da entre países, entre autores, entre universidades, entre referencias o en la ubicación relativa de ciertos componentes de una red, ¿sí? Ahora, esos indicadores de colaboración o estructura analiza esos vínculos. El análisis de los vínculos de esas redes consiste principalmente en tres aspectos, ¿sí? En la coocurrencia, en la cocitación y en la coautoría. Y pueden obtenerse mediante diferentes softwares, ¿sí? Todos estos indicadores y estas leyes, hay software para apoyarnos para hacer eso, que es lo que vamos a ver en las dos próximas clases, de cómo sacar esos indicadores, con Excel, con tablas dinámicas y también con un software, ¿listo? En este caso vamos a utilizar el software Bibliometrics R, ¿sí?
Bueno, volviendo al indicador de colaboración, entonces, acá se establece como red ese conjunto de objetos, esos nodos, y las relaciones entre los pares de objetos, o sea, esos vínculos que existen dentro de esos nodos, ¿sí? Entonces, el indicador de concurrencia, por ejemplo, mide la frecuencia y el nivel de ocurrencia y la fortaleza que existe entre las palabras claves, ¿sí? Sus relaciones claves mediante la cercanía de palabras, señalando el contenido de la literatura y encontrando nuevos paradigmas en un área determinada de investigación. Esta concurrencia es la coincidencia de las palabras claves que están indexadas en las bases de datos y también en las que se extraen de los artículos revisados en la búsqueda de información y pueden revelar grupos de artículos sobre unos intereses temáticos similares, ¿cierto? Entonces, esta concurrencia nos muestra, perdón, esa red en donde diferentes publicaciones, artículos o autores, ¿sí? O países, dependiendo de lo que vayamos a delimitar, nos muestra que tienen intereses en temáticas similares, ¿sí? Que tienen esa coincidencia en esas palabras claves, en esas temáticas. Bueno, en cuanto a los indicadores de cocitación, difiere mucho del conteo simple de la cita, ¿sí? De esos factores o de ese indicador de impacto que vimos anteriormente. ¿Por qué? Porque se basa en la citación que reciben conjuntamente por un tercer documento publicado posteriormente, ¿sí? Es decir, el propósito de este análisis de cocitación es identificar esos flujos o esos grupos de investigación que se establecen en la literatura y mostrar esas relaciones entre los nodos que pueden representar publicaciones, revistas, autores, entre otros, mediante los enlaces que se vean, ¿cierto? Y finalmente, el indicador de coautoría, que hace parte de estos indicadores de colaboración y de estructura, que en este análisis se refiere a aquellos investigadores que desarrollan publicaciones conjuntas con otros autores, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que un autor, un coautor y un autor interactúan por medio de la colaboración para una producción científica, ¿cierto? Esas redes de coautoría se utilizan para revelar cómo los autores, las instituciones, los países, etcétera, se relacionan con otros en un campo de investigación determinado, descubriendo, por ejemplo, que esos grupos de autores de influencia, que hay grupos de autores de influencia, que hay comunidades de autores, que hay instituciones relevantes en una determinada área o un campo de investigación, cuáles son los países que más colaboran para llevar a cabo una actividad científica o de investigación en un determinado tema. Entonces, estas redes de coautoría nos van a mostrar cómo se relacionan determinados actores en un tema específico, cómo se relacionan para trabajar en pro de un tema de investigación, ¿sí? Bueno, vamos ahora con el análisis de las temáticas. El análisis de las temáticas corresponde al análisis de palabras claves y de las tendencias de esas palabras, si son crecientes, decrecientes o emergentes, ¿sí? Se considera que es el apartado fuerte de un análisis bibliométrico. Puede considerarse indicadores de contenido tipo temático o tipo textual. Se refieren esto a que el estudio de temas o al estudio de ejes centrales en una publicación o en un artículo se analizan mediante palabras significativas, tanto en el título, en el resumen o las palabras clave, ¿cierto? En esos parámetros de búsqueda que identificamos inicialmente. Dicho análisis se hace de dos formas. Entonces, primero,
se hace un análisis de palabras claves o se puede hacer el análisis de términos. En el análisis de palabras claves se considera la presencia de términos y de conceptos independientes que son más utilizados por la literatura, que resumen esa tendencia o áreas de interés de los investigadores, ¿cierto? Las técnicas más utilizadas, por ejemplo, en este análisis de palabras claves son la lista de frecuencias, la identificación y clasificación de una temática, la búsqueda de palabras en un contexto, y esto se considera como la unidad de análisis, ¿sí? Generalmente, al hacer este análisis se grafican los 10 primeros términos más frecuentes y se analizan en el contexto de los documentos recuperados en una búsqueda, realizando entonces así una descripción de los términos o discusión de esos términos de acuerdo con la manera como haya sido desarrollado esos temas por los autores, ¿sí? Entonces, eso depende también de cómo se va a desarrollar el trabajo, si se va a hacer simplemente el análisis de palabras claves o si se va a hacer una discusión a partir de esas palabras y esos términos clave. Y la segunda forma es el análisis de los términos, ¿sí? Entonces, este análisis se hace de diferente manera. Se hace un análisis de los términos que son crecientes, de los términos que son decrecientes y de los términos que emergen, ¿sí? En cuanto a los términos crecientes, por ejemplo, se observa cómo las palabras dentro de ese top 10 no desaparecieron, sino que continúan en ascenso durante el tiempo, o sea, aumentan la frecuencia para el siguiente periodo de análisis. Normalmente este análisis de términos crecientes, decrecientes, emergentes, se apoya de un análisis con unas gráficas que nos muestran, que ya les voy a mostrar el ejemplo, en diferentes ventanas de tiempo para poder hacer la comparación y para poder definir si un término específico ha crecido, ha decrecido o si aparece un término nuevo que no existía de un determinado tiempo para atrás, ¿sí? Entonces, en términos crecientes, cuando aparecen términos crecientes, se considera entonces que se trata de un tema vigente en la literatura. En cuanto a los términos decrecientes, por ejemplo, se evidencia cómo las palabras dentro de ese top 10 o desaparecen o disminuyen en su frecuencia para el siguiente periodo de análisis. Y estos se consideran temas de menor interés que han perdido vigencia en la literatura, ¿sí? Y en cuanto a los términos emergentes, corresponden a esos términos que solo aparecen en la última ventana de tiempo de análisis, que emergen ya que en los periodos anteriores no estaban, ¿sí? Esos términos emergentes pueden indicarnos o nos pueden significar que son temas relevantes para una agenda futura de investigación, ¿cierto? Nos pueden orientar y nos pueden decir, ve, este término apareció en tal año, quiere decir que está cogiendo fuerza, entonces investiguémoslo. ¿Por qué? Porque lleva poco tiempo de investigación, ¿sí? Entonces vale la pena considerar una agenda futura para la investigación con referente a este tema, ¿sí? O pueden ser temas también que son de recién interés para la literatura. Entonces eso es lo que nos quieren decir los términos emergentes. Entonces vamos a verlo más detalladamente acá con un ejemplo. Se los muestro acá el ejemplo porque no creo que en las próximas sesiones alcancemos a ver este análisis, pero considero que es de los más importantes en una bibliometría. Entonces les voy a mostrar. Estas gráficas, por ejemplo, nos muestran ese top 10 de las palabras de mayor frecuencia en la gestión del conocimiento en las instituciones de educación superior pública. Ese es el ejemplo que les traigo. Entonces acá podemos ver que la gráfica se presenta en dos ventanas de tiempo. En un gris más claro me aparecen la ventana de tiempo y el comportamiento de esas palabras clave hasta el año 2014
el rango completo de esta investigación comenzó en el 2002, entonces es desde el 2002 al 2014 se establecen estas cantidades de esta frecuencia de estas palabras, ¿cierto? Acá están las palabras y acá me aparece hasta el 2014 la cantidad de apariciones o el número de publicaciones en donde aparecen estas palabras, ¿sí? Entonces, mira, acá me aparece 2014, que es el gris más claro. Y en un gris más oscuro me aparece el comportamiento, las apariciones de estas palabras claves en las publicaciones desde el 2015 hasta el 2019. Esa es la segunda ventana de tiempo. Entonces, mire que se presentan en dos ventanas de tiempo para poder hacer ese análisis y esa comparación de si esas palabras han crecido, han decrecido o simplemente son emergentes, ¿sí? Entonces, a partir de esta gráfica, se pueden hacer esos dos análisis. El análisis que ya les mencioné de creciente, emergente, y el análisis de las palabras claves. ¿Por qué? Porque yo acá tengo el top 10 de las palabras que más aparecen en las publicaciones. Y acá me dice cuántas veces o en cuántas publicaciones aparecen esos términos claves, ¿sí? Este indicador de palabras claves o de las palabras más importantes nos brindan la posibilidad de identificar entonces la tendencia en un área de estudio a través de los 10 términos más utilizados. Claro que yo en los software donde saque estas gráficas, puedo también sacar no solo las 10 primeras, puedo sacar 15 primeras, 20 primeras, ¿sí? Dependiendo del nivel de profundidad que le vayamos a dar al estudio. Y de forma un poco más detallada hagamos el ejercicio. Entonces, en esta figura se puede observar ese dinamismo de las palabras y para este caso se identifica que la mayoría de los términos, mire que presentan un crecimiento y no hay ninguno que presente crecimiento. Mire, todos están en crecimiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Esos términos se mantuvieron muy estables sin presentar ningún decrecimiento. Quiere decir que no han perdido vigencia en la literatura. Se consideran que son temas vigentes dentro de la gestión del conocimiento en las instituciones de educación superior. ¿Cuáles temas? Estos de acá, ¿sí? Y además se presenta un término que es emergente. ¿Qué quiere decir? Mire que para el 2014, hasta el 2014, no existía este término. En cambio, desde el 2015 al 2019 ha tenido ciertas apariciones. Entonces, eso es lo que quiere decir que es un término emergente. ¿Qué me indica? Que es un tema reciente de interés, que puedo tomarlo como una agenda futura para la investigación, ¿sí? Entonces, este es el análisis de las temáticas. ¿Yo cómo hago ese análisis? Empiezo a mirar cada uno de los temas y me voy a buscar estas publicaciones en donde aparecen esos temas y analizo qué abordan los autores con respecto a ese término clave, ¿sí? En sus publicaciones. Entonces, digamos que este es un análisis un poco más profundo de la bibliometría y por eso digo yo el más importante, porque acá sí nos va a dar en términos más cualitativos información acerca de lo que puedo encontrar yo en tendencias temáticas de un campo de investigación, ¿sí? Ahora, existen también limitaciones para los estudios bibliométricos. Si bien los estudios bibliométricos constituyen una herramienta que es muy valiosa, como ya lo hemos visto, para el estudio de la actividad científica, este depende de que se utilice de forma adecuada, ¿cierto? Para lo cual también es necesario conocer sus limitaciones. Entre algunas de las limitaciones que tienen estos indicadores es el uso del número de publicaciones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es de carácter cuantitativo. Entonces,
Cuando yo hago, por ejemplo, los indicadores de productividad, de impacto, con un recuento, con una cantidad, con una suma o un número de frecuencias, miren que solamente se aporta información sobre una cantidad de publicaciones, pero no propiamente de su calidad. Por lo que esto se puede combinar con otros indicadores de impacto, de juicios de expertos, para que sea realmente valiosa ese análisis bibliométrico, ¿sí? Existen otras limitaciones en cuanto a las citaciones, por ejemplo. ¿Qué problemas se nos pueden presentar? Problemas conceptuales. El principal obstáculo del uso de las citas es esa ausencia de tener un modelo aceptado que explique el proceso de citación, ¿sí? Los autores normalmente, cuando estamos haciendo una investigación, citamos aquellos trabajos que han influido en nuestros estudios, en nuestras investigaciones. Pero algunos estudios revelan que no se citan todas las influencias y que sin embargo se excluyen algunos trabajos que no se utilizan, que se han utilizado, perdón, realmente en esa investigación. Entonces a eso se refieren con algunas limitaciones de problemas conceptuales. También se pueden aparecer algunos problemas técnicos. ¿A qué me refiero con problemas técnicos? Yo creo que a todos nos ha pasado cuando utilizamos gestores bibliográficos o cuando descargamos las bibliografías desde las páginas de las bases de datos, que yo les hacía de pronto la aclaración en ocasiones pasadas, que si bien estos nos proporcionan las citaciones, hay que revisarlas, ¿cierto? ¿Por qué? Ese uso de citas a veces las limitamos a lo que nos arroja las bases de datos, pero algunos de esos problemas observados en ese uso de bases de datos incluyen errores tipográficos en los nombres de los autores o en la referencia de la bibliografía, o que a veces existen homónimos o presencia de autores que firman con distintos nombres a lo largo del tiempo. Entonces, por eso es muy importante revisarlos, ¿sí? Y por eso también se puede tomar la decisión de ir a revisar en Scopus, como ya lo aprendimos, por autores, ¿sí? Porque mire que en esa búsqueda nosotros podemos mirar cómo aparece ese autor o cómo tiene o cuáles son sus otras denominaciones, ¿sí? Bueno, y también se pueden ver limitaciones de tipos de documentos. ¿A qué me refiero con estas limitaciones de tipos de documentos? El tipo de documento puede influir, sobre el número de citas que reciben las publicaciones, ¿sí? Se han descrito que existen altas tasas de citación para los documentos que son metodológicos y que introducen técnicas o métodos que se referencian luego de cada uso. Entonces, cuando se presentan publicaciones que tienen métodos, modelos, que se pueden replicar o aplicar, cuando las personas o los investigadores los utilizan, normalmente los tienen que citar, ¿cierto? Normalmente no los deben citar. Entonces, estos documentos adquieren una gran cantidad de citas por este motivo, ¿sí? Además, también las revisiones sistemáticas de literatura tienen altos niveles de citación. Y por eso las revistas especializadas en revisiones obtienen tasas de citación mucho más altas que otros tipos de documentales, ¿cierto? Y su consulta es especialmente útil para los científicos. Entonces, también en la investigación es muy dado ir a buscar revisiones sistemáticas de literatura. ¿Por qué? Porque nos presentan de algún modo ese resumen de fuentes de lo que hay en un campo específico, antes que tener que ir a mirar documentos individuales, ¿cierto? La revisión sistemática de literatura también, como lo vimos en la primera sesión, es mirar ese campo de estudio de una manera conjunta, ¿sí? Y no verlo como unos documentos separados o estudios separados, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo nos vamos a preparar para el análisis científico de los datos, ¿sí? Chicos, primero que todo, quiero saber si tienen alguna duda al respecto hasta el momento. No, está muy claro. Gracias. Bueno, entonces,
Para la próxima sesión vamos a tener en cuenta cómo nos tenemos que preparar para el análisis de estos datos, ¿sí? Las dos próximas sesiones van a ser totalmente prácticas en donde vamos a empezar a sacar todos estos indicadores y los vamos a analizar con ejemplos y todo, ¿sí? Adicionalmente vamos a hacer 2 talleres en cada una de las 2 siguientes sesiones. Entonces, ¿cómo nos vamos a preparar? Primero, vamos a retomar desde las bases de datos cómo descargarla y organizarla en Excel, ¿cierto? Para poder procesar esos datos para sacar los indicadores. Seguido, por medio de tablas dinámicas, según sea el indicador, vamos a poder contar o sumar y posteriormente graficar los resultados. Igualmente nos vamos a apoyar de un software, Bibliometrics, en el software R, para sacar algunas gráficas. Y vamos a hacer el análisis a partir de esos resultados que obtengamos de las tablas dinámicas, de los gráficos y de cómo vamos a hacer para analizar cada uno de esos indicadores, ¿sí? Bueno, chicos, hasta aquí es la sesión del día de hoy. Cuéntenme de pronto qué dudas, inquietudes. No, Cris, muchas gracias, muy completo. Yo creo que cuando hagamos la práctica, pues debemos utilizar como todos estos términos y toda esta información. Exacto, sí. Yo sé que es un poco muy teórico la sesión del día de hoy, pero sé que le vamos a encontrar de manera muy clara la utilidad en nuestra próxima sesión. Entonces, chicos, si no tienen ninguna duda, ninguna inquietud al respecto, nos vemos entonces el próximo lunes. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias a ustedes por participar. Feliz día. ¿Sí? Chao, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Perdón, ¿alguien más iba a preguntar algo? Bueno, chicos, feliz tarde.